y del curso Hombría al Máximo. Hoy día vamos a desarrollar el capítulo 8, se titula Una propina para toda la vida. Esto del Dr. Cole nos habla acerca de el valorar lo que otros hacen por nosotros, de manera especial en nuestra casa o en nuestra familia, y de una manera muy especial con nuestras esposas. Una propina para toda la vida nos habla acerca de que, dice el Dr. Cole, un día estaba él en un restaurante y observó que todas las personas que se levantaban para pagar la cuenta siempre dejaban una propina para la mesera, y eso lo hizo reflexionar a él. ¿Qué significa la propina? La propina significaba el reconocer, el agradecer el servicio que se le estaba brindando. Y Dios lo inspiró, le trajo a memoria acerca de tantas cosas que hizo su esposa por él y que muchas veces él no lo había agradecido, no lo había reconocido, no lo había recompensado. Y entonces se puso a pensar acerca de cuántos hombres también tienen esas mismas actitudes con sus esposas, que no los reconocen. Vamos a empezar entonces el capítulo 8, una propina para toda la vida. Va a ser una excelente lección. Punto A dice: el hombre que le da poca importancia a su esposa es uno de los clásicos monumentos sociales de nuestra época. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a las mujeres como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor, a través de su palabra, nos dice que tenemos que vivir con nuestras esposas sabiamente y dándole honor como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Así es, una de las cosas que tenemos que aprender como hombres es no tratar a nuestras esposas como si fuera otro hombre o como si fuera un amigo. Ella es una mujer y tenemos que tratarla con honor y como a vaso más frágil. El siguiente punto dice, el número 1, todo en la vida se valora o se deprecia. La valoración produce ganancia en la vida, la depreciación pérdida. Proverbios 20:14 dice: el que compra dice, malo es malo, mas cuando se aparta, se alaba. Todo se valora o se deprecia. No puede quedar nada en su mismo valor siempre. O estamos incrementando o estamos depreciando. Una casa, por ejemplo, puede durar 20 años, pero después de 20 años ya no cuesta lo mismo que costaba antes, o puede haber elevado su valor o puede haberse depreciado, depende de las circunstancias y del tiempo. Pero en la Biblia nos habla acerca de que nosotros tenemos que saber valorar a nuestras esposas. ¿Cómo vamos a valorar las cosas? ¿Cómo vamos a valorarla? En la medida en que nosotros descubrimos sus cualidades. En la medida en que nosotros descubrimos sus cualidades. Es como, por ejemplo, el petróleo. En los tiempos antiguos, cuando alguien descubría petróleo, era un agua sucia, que no servía para nada. Pero sin embargo, en nuestra época moderna, se han descubierto todas las cualidades que tiene el petróleo. Antes era una maldición, porque los pueblos querían agua y había petróleo, y no podían, eso era un agua negra. Sin embargo, hoy día el petróleo es una tremenda bendición, porque hemos ido descubriendo todas sus cualidades que tiene como materia. De igual manera ocurre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Muchos de nosotros todavía no hemos llegado a descubrir el potencial, la capacidad, la creatividad, la inteligencia, la fortaleza de nuestras esposas. Y por esa causa muchas veces no estamos valorándola como deberíamos de hacerlo. En vez de eso estamos despreciándola, depreciándola, pierde valor.
ante los demás y ante nuestros ojos. Punto 2 dice, las cosas que no aprecias, sean cónyuge, hijos, ministerios o trabajos, pierden su valor. Así es, las cosas que tú no aprecias van a ir perdiendo su valor. Van a ir perdiendo su valor, las cosas que no aprecias. Si tú no aprecias a tu esposa, ella va a ir perdiendo su valor. Si tú no aprecias tu iglesia, va a ir perdiendo su valor. Si no aprecias a la gente que está a tu alrededor, va a ir perdiendo su valor. Lo vas a tomar por menos. Cuando lo que tenemos que hacer es descubrir toda su capacidad y su potencial. Punto 3 dice, cuando aprecias a tu esposa, ella gana valor ante los ojos de ella misma y también a los de usted y sus hijos. Cuando tú empiezas a apreciar a tu esposa, empiezas a descubrir sus cualidades, empiezas a descubrir todo el potencial, entonces ella empieza a ganar valor ante sus propios ojos, ante los ojos tuyos, ante los ojos de tus hijos y ante los ojos de los demás, porque empiezas a descubrir su potencial, su capacidad, sus características, sus cualidades únicas que ella tiene. Asimismo con nuestros hijos. El problema con nosotros es que no apreciamos lo que tenemos y siempre estamos apreciando lo que otros tienen, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, siempre el jardín del vecino está mejor que el nuestro. Y eso es una percepción. Nosotros acá en el Perú también de igual manera. Siempre la comida del vecino pensamos que es mejor que nuestra propia comida. Siempre estamos queriendo la comida que tienen los otros, porque no tenemos la cualidad de poder apreciar lo que tenemos. Por eso necesitamos nosotros desarrollar esa sensibilidad de poder descubrir y apreciar a nuestras esposas. Punto B. Trata a tu esposa como a una coheredera. Trata a tu esposa como a una coheredera. En 1 de Pedro 3:7, Biblia viviente, dice: ustedes esposos deben de ser cuidadosos con sus esposas, estando plenamente conscientes de sus necesidades y dándoles honra como sexo débil. Recuerda que tú y tu esposa son socios en recibir las bendiciones de Dios. Si no la tratas como debes, tus oraciones no recibirán respuestas. Muy bien, aquí hay varias cosas escondidas que necesitamos descubrir. Dice: trata a tu esposa como una coheredera. ¿Qué es una coheredera? Una coheredera es alguien que comparte una herencia. Es alguien que comparte una herencia o un regalo. Eso es una coheredera. Entonces, nosotros somos coherederos con nuestras esposas. Estamos con ellas recibiendo la bendición. ¿En qué contexto el apóstol Pedro está escribiendo esto? En el contexto de la cultura judía. En la cultura judía, cuando una pareja se casaba, el padre de la novia ponía una dote. El padre de la novia ponía una dote, una bendición, sean en tierras, sean en joyas, sea en dinero o sea en bienes. De alguna u otra manera, el padre ponía una dote. Pero tenía la condición de que si el esposo no trataba bien a su hija, el esposo tenía el deber de devolver esa dote, y no podía disfrutar de esa herencia solamente su hija. Muy bien, entonces nosotros somos coherederos con nuestras esposas. Somos socios en recibir las bendiciones de Dios. Acá les hago una pregunta. ¿Saben ustedes? Creo que se lo hice anteriormente. ¿Nuestra esposa, hija de quién es? Nuestra esposa es hija de Dios. Así es, nuestra esposa es hija de Dios. ¿Y saben ustedes que algún día Dios va a pedirnos cuenta acerca de lo que hemos hecho con su hija?
Dios va a pedirnos cuenta. Es más, si nuestra esposa es hija de Dios, entonces, ¿qué es Dios de nosotros? Dios es nuestro suegro. Y como suegro, vamos a tener que rendirle cuenta a Él. Por eso dice el apóstol Pedro, si no la tratas como debes, tus oraciones no recibirán respuesta. ¿Qué significa eso? Significa de que Dios ha puesto, el día en que nosotros nos casamos con la hija de Dios, Dios ha puesto una bendición en nuestro matrimonio. Hay un legado de bendición sobre nosotros. Pero si nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, entonces esa bendición Dios la retira. Dios lo quita. Y entonces ya no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Tú puedes matarte trabajando, puedes ahí estar 8 horas, 10 horas, 16 horas trabajando. Trabajas muy duro y no estás recibiendo la recompensa de tu trabajo, porque no estás bajo la gracia de Dios. Puedes hacer todo lo que quieras, pero si tú no tratas correctamente a tu esposa, tu familia no va a funcionar bien, tus hijos no van a estar bien, todo te va a ir mal, porque estás quebrantando este principio. El principio es, para que reciba la bendición de Dios, tienes que tratar bien a tu esposa. Ahora entiendes seguramente por qué muchas veces no te va bien en la vida, no te va bien con respecto a tu matrimonio, a tu familia. Vamos a seguir. Dice, punto 1, si el padre trata a la madre como esclava, los niños también tomarán esa misma actitud hacia ella. Si el padre trata a la madre como una esclava, los niños también van a tomar esa misma actitud. Así es, a través del ejemplo. A veces ocurre que hay padres que tratan como si fuera una esclava a su esposa, cosa que no debe ser. Quieren que ella sea, como nosotros decimos, Dora, ¿no? La planchadora, la cocinadora, la lavadora, la barredora, todo es Dora. Y entonces nosotros estamos tratándolo como si fuera una sirvienta. Hay muchos que se casan con una sirvienta, no con una esposa. Tenemos que tratarla como vaso más frágil. Por eso nosotros también tenemos, como hombres, tenemos que colaborar en los quehaceres del hogar. Punto 2 dice, la murmuración contra tu esposa, tu actitud maliciosa o la acción por disminuirla desgastará tu hombría y no podrás tener un matrimonio al máximo. Así es. Mira, todo lo que hagas contra tu esposa va a ir en contra de ti mismo. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Si tú murmuras contra tu esposa, eso no va a traer bendición a tu familia, es una maldición. Va a venir en contra tuya esa murmuración, a través de tus hijos, a través de otras personas, a través de tu suegra. Si tienes una actitud maliciosa, por hacerla quedar mal constantemente, te burlas, ¿no? La desprecias. ¿Sabes que eso te va a quitar a ti grandeza ante los ojos de tus hijos? O trata de disminuirla, ¿no? Trata de disminuirla, despreciarla. Eso va a ir en contra de ti mismo y no vas a poder llegar a ser un hombre al máximo. No vas a poder llegar a ser un hombre al máximo. Punto 3 dice, no tratar correctamente a tu esposa lleva a que tus oraciones no sean respondidas. Fracaso en el ministerio. La fe crece débil. Sin fe es imposible agradar a Dios. Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No tratar correctamente a tu esposa lleva a que tus oraciones no sean respondidas. Vas a tener fracaso en el ministerio. Si tú no tratas correctamente a tu esposa, tu ministerio va a fracasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si un hombre no sabe gobernar, administrar bien su casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? Entonces, no te va a ir bien, ni en tu ministerio, ni en tu trabajo, porque no te vas a sentir apoyado,
por tu esposa. La fe va a crecer débil, así es, porque nada te va a salir bien, vas a ir perdiendo la fe. Y si no tienes fe, va a ser imposible agradar a Dios, vas a perder la fe en Dios. Punto 4 dice: ningún hombre en el matrimonio puede vivir o actuar independientemente de su esposa. Marcos 10:8 dice: los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Así es. Nosotros en el matrimonio ya no podemos actuar de manera independiente. Es decir, nuestras decisiones ya no podemos tomarlas como si fuéramos solteros, porque ahora somos una sola carne con nuestra esposa. Entonces, cualquier decisión que tomemos, tenemos que consultar con nuestra esposa para no equivocarnos. Como nosotros enseñamos en matrimonios, la esposa es como un radar, detecta la presencia del enemigo, nos da una visión espiritual. Nosotros somos los que vamos a salir al frente, nosotros somos los guerreros, pero nuestra esposa tiene una sensibilidad especial para saber cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no es la voluntad de Dios. Eso no significa que nosotros no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, pero cuando somos dos es mejor, porque vamos a tener la confirmación de Dios a través de nuestro espíritu acerca de las decisiones que vamos a tomar. Por eso nosotros necesitamos compartir con nuestra esposa nuestras decisiones, conversarla, orar juntos acerca de las decisiones importantes que debemos de tomar. Todos los días tenemos que orar con ella. Eso es muy importante, es muy importante. Vamos al punto C. Dice: el asumir cosas y autojustificación produce conflictos en el matrimonio. Al asumir cosas y autojustificación, ¿qué significa eso? Asumir cosas significa suponer, ¿no? Generalmente en el matrimonio lo que debe haber es comunicación, pero nosotros lo reemplazamos por suposición, ¿no? Y entonces casi nuestra relación matrimonial está basada en supuestos. Yo suponía, yo pensaba, yo creía. ¿Pero por qué no hiciste esto? Porque yo pensaba, yo creía, yo suponía. En vez de haber una comunicación fluida, lo que existe es una suposición. Otras veces nos autojustificamos. ¿Qué significa? De que no asumimos la responsabilidad. Esas dos cosas van a producir conflictos en el matrimonio. Yo no asumo mi responsabilidad, le echo la culpa de todo a mi esposa, o permito que ella tome las decisiones. Hay muchos hombres que no quieren tomar decisiones, ¿saben por qué? Porque cuando uno toma decisiones pueden ocurrir dos cosas: que salga bien esa decisión o que salga mal. Puede ocurrir esas dos cosas. Entonces, como nosotros tememos al fracaso, no tomamos la decisión y generalmente dejamos que nuestra esposa tome. Por ejemplo, nuestros hijos de repente nos dice, viene tu hija y te dice: papá, voy a ir a la casa de mi amiga y voy a hacer la tarea con ella. Estoy acá a las 8 de la noche. Tú miras a tu hija y le dices: bueno, habla con tu mamá, hija. Entonces tu hija dice: mamá, dice mi papá que hable contigo, que me voy a ir a hacer la tarea con mi amiga y voy a regresar a las 8 de la noche. Tu mamá dice: bueno, como ya hablaste con tu papá, ahora vienes a hablar conmigo, bueno, anda pues. Y entonces llega a las 8 de la noche y tu hija no llega. 8:30 y no llega. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el hombre? Le echa la culpa a su esposa, ¿no? Te dije, ya ves, ¿por qué le das permiso? Entonces empiezan las discusiones y le echamos la culpa de esa decisión a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente no quisimos asumir nuestra responsabilidad, no quisimos nosotros tomar la decisión, cuando es el hombre como cabeza de hogar quien debe tomar las decisiones. Vamos a seguir. Punto 1. Asumir opinión interna o subjetiva es la forma más baja de conocimiento en la vida. Opinión interna o subjetiva es la forma más baja del conocimiento en la vida. En Isaías capítulo 5 versículo 13 dice:
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Qué es el asumir o suponer? Es una opinión interna, es una opinión subjetiva que no tiene una base sólida, es una suposición. Y muchas veces nosotros basamos nuestra vida en suposiciones. Por ejemplo, a veces no emprendemos nada porque suponemos que nos va a ir bien, que nos va a ir mal. No emprendemos, no, pero yo supongo que aquí no se puede hacer negocio. ¿Por qué? Porque simplemente suponemos mal. Por ejemplo, durante miles de años estuvo escondido América, porque toda la gente del mundo antiguo suponían que la tierra era plana y que si los barcos avanzaban un poco más del horizonte se caían a un gran abismo. Eso era lo que pensaban todos, que la tierra era plana. Entonces nadie se atrevía, basado en esa suposición, nadie se atrevía a ir más allá. Pero eso era simplemente una suposición, nadie lo había comprobado, porque no era cierto. Hasta que hubo un hombre, Cristóbal Colón, que se atrevió a ir más allá, es decir, romper los esquemas, romper los paradigmas, y descubrió América. Entonces, de igual manera también, muchas veces la falta de conocimiento de nuestra esposa, de nuestros hijos, nos está impidiendo desarrollar nuestra vida al máximo, porque andamos y basamos nuestra vida en suposiciones. Punto 2. El proceso de autojustificación es hacerte ver bien a tus propios ojos cuando pones tu culpa sobre alguien más. El proceso de autojustificación es hacerte ver bien a tus propios ojos cuando pones tu culpa sobre alguien más. ¿Qué es la autojustificación? Es decir, yo no tengo la culpa o otra persona tiene la culpa. Y echamos generalmente la culpa a nuestra esposa. En 1 de Reyes 18, 17 y 18 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Miren ustedes, quien turbaba a Israel era Acab mismo, pero él estaba echando la culpa a Elías, porque Elías le decía las cosas incorrectas que hacía. Y a veces también nosotros de igual manera echamos la culpa a nuestra esposa cuando nos corrige, cuando nos dice las cosas equivocadas que a veces hacemos, no queremos aceptar y le echamos la culpa a ella de nuestros errores. Vamos a orar, vamos a seguir con la siguiente lección, porque esta es una lección bien corta, pero vamos a seguir con la siguiente lección. Entrando al capítulo 9. Y nuevamente vuelvo a recordarles, no se olviden de hacer las tareas, porque a la sexta sesión, a la sexta lección, siempre hay un examen parcial y hay un examen final. Después del examen final, los líderes tienen que enviar, tienen que solicitarnos los exámenes y para poder enviarles los certificados. Cada manual está refrendado por un certificado donde nosotros sabemos quiénes son los que están llevando los cursos, para de esa manera comisionarlos más adelante. Muy bien, entonces espero que las lecciones les estén ayudando y sobre todo no se olviden, separen siempre por lo menos unos 10 a 15 minutos todos los días para realizar las tareas, orar juntos y los principios se vayan internalizando dentro de cada uno de nosotros. Vamos a seguir entonces con el capítulo 9, cambiando cabezas. Cambiando cabezas. En el libro Hombría al Máximo, el doctor Cole nos cuenta, empieza este capítulo contándonos una historia. Dice que había una vez una mujer que había muerto su esposo. Entonces ella contrató los servicios de un funeral y
a las tardes regresa para recoger el féretro con el cadáver de su esposo, ya todo listo. Cuando ella viene, entonces se da cuenta que la ropa que le habían puesto al cadáver de su esposo no era de él. Y entonces va, le reclama al dueño de la funeraria y le dice: señor, ustedes se han equivocado, esta no es la ropa de mi esposo, la ropa de mi esposo lo tiene el otro cadáver. Ah, muy bien, no se preocupe, le dice: señora, eso enseguida lo arreglamos. Llama al empleado, al asistente, le dice: oiga, se han equivocado ustedes, pero eso lo arreglamos ahorita. Saque la cabeza de allá y póngala acá, y esta cabeza póngalo allá. Y entonces solucionó de una manera muy simple todas las equivocaciones. Pero a veces también ocurre que en nuestro hogar, en nuestra familia, pasa lo mismo. Como nosotros no queremos hacernos problemas, a veces en algunas ocasiones nuestras esposas asumen nuestro papel, toman nuestro rol, toman nuestras decisiones y asumen el liderazgo de nuestro hogar. Entonces para nosotros muchas veces somos muy cómodos que lo dejamos así. Y entonces vamos a ver que ese hogar, esa familia, ese matrimonio funciona como un monstruo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes cabezas. Las cabezas no están asumiendo su rol. Y ahí vienen los problemas, las dificultades en la familia. Vamos entonces a empezar el capítulo 9, cambiando cabezas. Punto A dice: el cambio siempre viene de arriba, si no vendrá desde abajo por una revolución. El cambio siempre va a venir de arriba, siempre debe producirse arriba, en la cabeza. Si no viene por la cabeza, va a venir una revolución, ¿no? Las grandes revoluciones en el mundo nos enseñan que cuando los líderes que estaban a la cabeza no hicieron el cambio correcto, entonces se levantó una revolución, cansados de tanto maltrato. Del mismo modo va a ocurrir en la familia. Si un hombre constantemente no asume su rol, no está beneficiando a su familia, no está bendiciendo a su familia, lo que va a hacer es simplemente va a haber una revolución. Va a llegar un momento en que su esposa le va a decir: ¿sabe qué? Ya me cansé de ti, me divorcio. Los hijos también no van a crecer nada con el padre. Simplemente van a poner otra cabeza. Espero que no sea ninguno de ustedes. Te van a hacer una revolución. ¿Por qué? Porque no sabes asumir tu responsabilidad. Punto 1. La solución siempre se origina en el hombre que está arriba. Eclesiastés 10:5 dice: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanada del príncipe. La solución siempre se origina en el hombre que está arriba. La solución siempre está en la cabeza. La solución siempre está en la cabeza. Punto A. El hombre necesita cambiar para que su familia cambie. Ahí está. Tú necesitas cambiar como hombre para que tu familia cambie. A veces esperamos que los demás cambien, que todos cambien, menos nosotros. El hombre necesita cambiar primero para que su familia cambie. Punto B. El hombre necesita crecer para que su familia crezca. Así es. Porque nosotros como líderes o somos un tope o somos una cubierta. Nosotros estamos no para impedir que nuestra familia crezca, pero tenemos que ser un modelo y un ejemplo para ellos. Entonces tú tienes que crecer en todas las áreas, en tu área de conocimiento, tienes que crecer en tus valores, tienes que crecer en fortaleza, en decisiones, en sabiduría, tienes que crecer para que tu familia crezca. Pero hay padres que quieren que sus hijos crezcan y ellos no crecen nada. Eso no ocurre así. Punto C. Él es el que establece el modelo a seguir. ¿Quién? El hombre. Es el que establece el modelo a seguir. Así es. Nosotros como padre de familia somos la cabeza de nuestro hogar y establecemos los parámetros, establecemos las normas, los reglamentos de la conducta de nuestra familia. Tú no puedes decir a tus hijos: no roben, pero yo sí robo. Tú no puedes decir a tus hijos: no mientan, pero yo sí miento. Tú no puedes decir a tus hijos: no vean películas malas, pero yo sí, porque soy mayor de edad. No hay tal cosa. Necesitamos nosotros cambiar.
Punto 2. La intención de cambiar no significa haber cambiado. El cambio no es cambio hasta que cambia. La intención de cambiar no significa haber cambiado. El cambio no cambia, no es cambio hasta que cambia. Así es. Hay hombres que siempre están diciendo, sí voy a cambiar, ya voy a cambiar ya. Sí voy a cambiar, sí voy a cambiar. Y nunca cambian. Sus hijos, su esposa ya están frustrados de escuchar tantas promesas y seguir siendo el mismo. No recuerdo el doctor Cole cuando escribía que había un hombre que le dijo, doctor Cole, su mensaje de este día ha cambiado mi vida. ¿Sabe qué? En agradecimiento a usted voy a dar una ofrenda de $1000. Ya le dejé mi decisión en la ofrenda. Pero esos $1000 nunca llegó. Después de 20 años el doctor Cole nuevamente regresa a esa iglesia, predica en esa iglesia, y el mismo hombre se le acerca al final. Qué hermoso mensaje, doctor Cole. Dijo, mi ofrenda sigue en pie. Hace 20 años que había decidido dar $1000 y hasta ahora no cumplía su palabra. Y a veces ocurre también así en nuestras casas. Hombres que siguen, sí, ya voy a cambiar, sí, ya voy a hacerlo, ¿no? Recuerdo una vez un amigo, un compañero de trabajo, le gustaba mucho el licor y yo le hablaba de Jesucristo, le compartía y él me decía, sí, ya voy a cambiar, cuando yo quiero cambio. No, yo necesito la religión, yo puedo cambiar. Y un día, después de tanto insistir, ya él dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar. Desde este día voy a cambiar. Yo tomo la decisión de cambiar, dijo. Efectivamente, llegó el fin de semana y ese día no se fue a la cantina. Sábado, domingo, el día lunes llegó a trabajar totalmente sobrio, contento, feliz. ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta? El licor no me domina, yo puedo cambiar. Bueno, pasó una semana, nuevamente, igual, me dijo, ¿sabe qué? Yo voy a dejar el licor, yo no voy a tomar ya. Pasó el sábado, domingo, otra vez lunes, yo contento, ¿sabe? Y así, llegó el mes, y llega el día lunes, y el hombre no aparece, lunes, martes, tampoco no aparece, el miércoles recién aparece. Todo golpeado, todo maltrecho, todo enfermo. Y yo le digo, oye, ¿qué pasó? Ay, hermano, no sabe lo que ha ocurrido, me dice. Lo que pasa es que este fin de semana cumplí un mes sin tomar. Y así es que me fui a celebrar. ¿No? Entonces él había celebrado por las 2 semanas o las 3 semanas que no había tomado, ahora se tiró 3 días de parranda. El cambio. Hay muchas personas que sí dicen que van a cambiar, pero no cambian. La intención de cambiar no significa haber cambiado. Punto 3. Al promover el cambio, muchas personas juzgan a otras por sus acciones y a sí mismos por sus intenciones. Juzgan a otras por sus acciones, pero a sí mismos por sus intenciones. Igual, por ejemplo, la parábola de los 2 hijos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Jesucristo nos contó una parábola. Dice que 2 hijos estaban ahí, su papá le dijo al mayor, le dijo, ¿sabe qué, hijo? Anda a la chacra a trabajar. El chico dijo, sí, papá, voy, pero no fue. Sin embargo, le dijo también al menor, ya tú también te vas a la chacra a trabajar. El menor dijo, no voy porque no puedo, estoy cansado. Pero sin embargo, después de meditar un poco, dijo, no, tengo que ayudar a mi papá. Yo también soy parte de esta familia, así que voy a ir. Y así que se fue a trabajar. Pero sin embargo, el otro que dijo, sí voy, nunca llegó a ir. Y hay personas así que simplemente tienen la intención del cambio, pero no cambian. Tienen la intención. Así que de una vez toma la decisión de cambiar. Al promover el cambio, muchas personas juzgan a otras por sus acciones y a sí mismos por sus intenciones. Así es. El doctor Cole nos cuenta el caso de un hombre. Estaba tomando desayuno con su familia
Ahí acostado estaba el más pequeño, él estaba tomando su café, leía su periódico y ahí estaba toda su familia. Cuando el más pequeñín está endulzando, dice, la leche, y en eso se le voltea el vaso y moja toda la mesa, le moja el pantalón al señor, y el hombre dice, caramba, toda la vida tú botas la leche, no tienes cuidado, ¿por qué no eres cuidadoso en lo que haces? Lo regañó al niño, llorando, se fue a su mamá tuvo que venir, limpiar la mesa, todo, y bueno, le sirvió nuevamente la leche. En eso el hombre voltea la página del periódico que estaba leyendo y tira la taza de su café. Y le dice a su esposa, ¿por cuántas veces te digo de que no pongas el café cerca de mi periódico? ¿Se dan cuenta cómo juzgan a otros y asimismo se justifican? Eso es lo que hacen muchos hombres. Vamos a continuar. Punto B. Una onza de obediencia es mejor que una tonelada de oración. Una onza de obediencia es mejor que una tonelada de oración. 1 Samuel 15:22b dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es, una onza de obediencia es mejor que una tonelada de oración. Nosotros creemos en la oración, creemos que la oración es poderosa. Efectivamente, yo oro todos los días, por mis hijas, por mi esposa, por mi familia, por el ministerio, por mi nación. Pero hay cosas que hace la oración, pero hay cosas que no puede hacer la oración. La oración no puede cambiar mi familia, porque para eso Dios me ha puesto a mí, para ser cabeza del hogar. Nuevamente volvemos. Muchos siempre queremos vivir por milagros y que a través de una oración mágicamente mis hijos cambien. Aleluya, gloria a Dios. Nos gusta la vida fácil. ¿Para qué somos padres? Para criarlos en rectitud, para criarlos en amonestación del Señor, dice la palabra de Dios. Pero muchas veces no queremos asumir esa responsabilidad y queremos que Dios asuma esa responsabilidad. Queremos que Él lo haga, no yo, sino que Dios lo haga. Y entonces nos dedicamos a orar. Es como a veces ocurre que algunas iglesias dicen, vamos a orar al Señor para que la gente se convierta. Pero ¿cómo se va a convertir la gente si no le salimos a predicar? Solitos no van a venir ellos, necesitamos salir. El Señor, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo en la gran comisión? Id y predicad. Pero nosotros no queremos ir, queremos quedar en nuestra casita, orar para que Dios traiga las ovejas. Tenemos que salir. La oración no hace todo. El doctor Cole lo dice de otra manera. El doctor Cole dice, tú no puedes compensar con sacrificio lo que pierdes por desobediencia. Tú no puedes compensar con sacrificio lo que pierdes por desobediencia. Así es, lo vemos en el caso de Saúl, ¿no? Saúl quería tener éxito en la batalla, quería tener éxito en la guerra. Y él pensó que simplemente eran cuestión de ceremonias. Así que dijo, bueno, hizo todo, el profeta no llegaba, así que dijo, bueno, hay que hacer un sacrificio para que Dios me bendiga, Dios me ayude. Así que ofreció él mismo el sacrificio. Y cuando vino el profeta, le echó la culpa al profeta, tú no llegaste a tiempo, tuve yo que hacer el sacrificio. Sin embargo, perdí la batalla. ¿Por qué? Porque él no quiso obedecer. Lo único que quería era orar o hacer los sacrificios. Por eso una tonelada de oración no puede hacer lo que hace un gramo de obediencia. Punto 1. Si no obedeces, anulas tus oraciones. Si no obedeces, anulas tus oraciones. Proverbio 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley,
su oración también es abominable. Su oración también es abominable. Así es. Si tú no obedeces a Dios, tu oración es abominación. Si no obedeces a Dios. Eso se llama tentar a Cristo. Querer que Dios haga algo que es contrario a su voluntad, cuando ya la palabra está establecida. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Punto 2. El creer más la acción equivale a la fe. El creer más la acción equivale a la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es repetir, lo creo, lo tengo, es mío. Fe. No, eso no es fe. La fe es algo que te va a llevar a una acción. Tú no puedes decir, yo tengo fe que Dios me va a bendecir con un carro. Y yo le pregunto, un muchacho vino así, yo tengo fe que Dios me va a bendecir con un carro. Muy bien, amén, gloria a Dios, le dije. ¿Cuánto tienes en el banco? Nada. Entonces, ¿cómo crees que Dios te va a bendecir? No, pero estoy creyéndole. Eso no es fe, le digo. Porque si tú realmente creyeras, abrirías una cuenta en el banco para ir juntando el dinero del auto que Dios te va a dar. Eso se llama fe. La fe siempre te va a llevar a una acción. No puede haber una fe muerta, una fe inactiva, una fe sin acción. No, pero yo lo estoy confesando. Confesándolo, no va a ocurrir nada. No, pero es para tener más fe. Puede ser, pero si que no te está llevando a una acción concreta, ¿de qué fe estamos hablando? Porque la fe siempre te va a motivar. Por decir, si pasa por aquí una mosca y yo creo que esa mosca va a entrar a mis ojos, ¿qué hago? Inmediatamente pongo la mano, porque yo creo, porque esa creencia me lleva a una acción. Yo no puedo decir, bueno, sí creo que me va a entrar al ojo, pero nada más me quedo así. No, siempre me va a llevar a una acción. La fe siempre nos va a llevar a una acción. Por eso el creer más la acción equivale a la fe. Punto 3. La obediencia es tomar responsabilidad por el fracaso, cambiarlo por arrepentimiento y fe en oración, y ser responsable por la hombría y semejanza a Cristo. La obediencia es tomar responsabilidad por el fracaso, cambiarlo por arrepentimiento y fe en oración, y ser responsable por la hombría y semejanza a Cristo. ¿Qué es la obediencia? Es tomar responsabilidad por el fracaso. Obedecer a Dios. Daniel, José decidieron obedecer a Dios a costa de sí mismo. Estaba ahí en medio de los leones, Daniel. Decidió obedecer. Aparentemente era un fracaso. No, mira, tu Dios no te pudo librar. No pudiste salir. Mira, nadie está... Bueno, tomó la responsabilidad por el fracaso, pero decidió obedecer. José de igual manera. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está el visionario? ¿Dónde está la fe que tenías? Que Dios te iba a hacer grande. Ahora estás metido en la cárcel. Él asumió la responsabilidad por el fracaso, por obediencia. Punto 4. El dar no es dar hasta que das. Así es. El dar no es dar hasta que das. Hay muchos que escriben en su papelito, yo prometo dar para la obra del Señor tanto, y lo ponen en el ofrendero, y nunca más se acuerdan de la promesa que hicieron. Y cuando le preguntan, ¿tiene que dar para la iglesia? Ya diga, ¿qué cosa dio? Una promesa. Pero eso no significa que ha dado, porque el dar no es dar hasta que das. Punto 5. La fe no es fe hasta que se convierte en acción. La fe no es fe hasta que se convierte en acción. Eso lo vimos delante. Punto C. Se requiere valor para ser un hombre y cambiar. Se requiere valor para ser un hombre y cambiar. Según de Samuel 10:12 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate. Nosotros somos hombres para esforzarnos por nuestra nación, por nuestra familia. El valor es una de las características de un hombre, de verdad. Punto 1. Dice, el valor es una virtud, cualidad o atributo de la vida que capacita a un hombre para encarar la falta de aprobación
persecución, temor, fracaso y aún la muerte con verdadera hombría. El valor es una virtud del hombre. El valor es una virtud del hombre. Para encarar los fracasos, las decepciones. Para eso Dios nos ha hecho cabeza, diferente a los demás. Para encarar esas situaciones difíciles de la vida. No para huir, como algunos cobardes, que abandonan a su familia porque las cosas están difíciles. No para abandonar a tus hijos, porque dicen que no hay trabajo, sino para luchar por ellos, para luchar por nuestro matrimonio, para luchar por nuestra familia. Necesitamos valor. Punto A. Dice, encontramos en la Biblia el ser muy valiente. Estamos hablando acerca de Daniel, Mesac y Abednego, hombres jóvenes valientes por su Dios. Fueron muy valientes. Punto B. Los héroes de la fe en la Biblia, donde aparece esa palabra, dice, el mundo no era digno de ellos. Así es, no era digno de ellos, porque estos hombres eran valientes en extremo. Punto C. Pedro escribió, agrega a tu fe virtud, valor, hombría. Agrega a tu fe valor, porque hay muchos que tienen fe, pero no tienen el valor para conquistar lo que están creyendo. Simplemente esperan que del cielo les caigan las cosas. Simplemente están esperando, si es la voluntad de Dios, que me caiga. Si es la voluntad de Dios, así será. Si Dios quiere, lo tendré. Si Dios no lo quiere, no lo tendré. Pero ¿saben qué? Los héroes de fe fueron hombres conquistadores, hombres que conquistaron sus sueños, sus propósitos, sus metas, sus objetivos. Hombres que conquistaron lo que se propusieron. Para eso se necesita valor, porque las cosas no son fáciles. La fe verdadera es conquista. Y ahí tenemos que avanzar. Para eso Dios nos ha hecho hombres. Punto 2. La hombría no es un tema para hablar, sino para vivirla. La hombría no es un tema para hablar, sino para vivirla. Así es. La hombría se vive, no se ama, no se habla nada más, no se comenta, no se cuestiona, sino eres o no eres. Punto D. El valor es siempre un requisito del liderazgo. Josué 1, 9 y 10 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Punto 1. José vio el honor de Dios como el criterio para regir su vida. José vio el honor de Dios como el criterio para regir su vida. Génesis 37, 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, el honor de Dios para José era muy importante, porque él pensaba, ¿cómo voy a hacer quedar mal a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Él? ¿Cómo voy a ir contra sus principios? Porque José vio el honor de Dios como el criterio para regir su vida. Punto A. Hay cosas en la vida que son más importantes que la vida misma. Hay cosas en la vida que son más importantes que la vida misma. Así es. Por eso que nosotros podemos ver cómo señoritas están dispuestas a entregar su vida por salvar su virginidad. Porque hay cosas más importantes que la vida misma. O es como cuando una madre es capaz de lanzarse a la casa ardiendo para salvar a sus hijos, porque ellas han entendido que hay cosas más importantes que la vida misma. Y eso es el carácter de un héroe. O es lo mismo cuando un hombre se avienta al río para rescatar a uno de sus hijos o ayudar a otra persona a riesgo de su propia vida. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que hay cosas en la vida que son más importantes que la vida misma.
Punto B, ejemplo. Juan el Bautista fue decapitado por decir la verdad. Juan el Bautista fue decapitado por decir la verdad. ¿Por qué? Porque él consideró que hay cosas en la vida más importantes que la vida misma. La verdad para Juan era más importante que su propia vida. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tu propia vida? Punto 2. El valor es necesario para el cambio. Las personas sienten la necesidad del cambio, pero a menudo lo hacen en el mundo físico o material, en vez de hacerlo en donde el problema realmente está, en sus corazones. Así es, se necesita valor para cambiar. El valor se necesita para cambiar. Pero a veces cambiamos lo que nos parece. El problema está en nuestros corazones. Es ahí donde tiene que ocurrir el cambio, para que cambie. En Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así es, tenemos que rasgar nuestros corazones, arrepentirnos delante de Dios, para que pueda haber un cambio real en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor ahora sí.